Seguimos acompañándoles aquí en Libros al Aire y tal como les comentábamos al principio del programa, estamos ya conectados con Diego del Pozo. Él es licenciado en Letras y magíster en Literatura, candidato además a doctor en estudios latinoamericanos. Es investigador de la obra de Gabriela Mistral y por eso de hecho lo conocimos y lo hemos contactado justamente. Ha editado también algunos rescates literarios. Ya hemos conocido también lo que hace La Pollera, también se enmarca este trabajo. El último que ha publicado Diego del Pozo junto con La Pollera, Toda culpa es un misterio, una antología mística y religiosa de Gabriela Mistral. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas tardes y bienvenido a Libros al Aire. Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Desde nuestro hogar, despachando. Siempre le hemos dicho, cada programa es un formato casero en el que estamos acá. Claro, me siento como en mi casa en esta invitación. Exactamente. Diego, partamos por lo más obvio, por lo más general. Nosotros estuvimos mirando ayer la presentación que hicieron del libro junto con Simón de La Pollera y es una situación un poco, ya no sé si decir extraña, porque de alguna manera hemos ido todos tratando de acostumbrarnos a esta modalidad, pero sí era algo que no se preveía, que no se veía venir al menos hace 2 meses. ¿Cómo también fue prepararse desde ese punto de vista para este lanzamiento y cómo se fueron acomodando las cosas finalmente para que se llegase a publicar este libro del que ya vamos a ir hablando en detalle? Claro, bueno, la verdad es que el libro estaba listo, yo te diría como en febrero o a principios de marzo. Pero claro, nos empezamos a dar cuenta que algunos, porque aparte, aparte este año La Pollera cumple 10 años. Entonces querían hacer, como el Poema de Chile fue uno de los primeros libros también que ellos tuvieron, qué sé yo, querían hacer como algo más significativo en torno a estos 10 años y también a la publicación de este libro Mistral. Entonces los planes eran otros, por supuesto, ¿no? Tenían otras cosas planificadas, pero la verdad es que si bien, claro, teníamos dudas de si íbamos a poder entrar a imprenta o no, si se iba a poder distribuir, si, cómo hacerlo, la verdad es que siempre estuvimos bastante convencidos de que, a pesar de que estuviéramos confinados, de que estamos pasando una pandemia y que estamos como tocando temas tremendamente difíciles todos los días, quizás sí iba a ser una buena contribución el sacar un libro que nos hablara de un aspecto de Gabriela Mistral que en el fondo es su vida espiritual y que eso nos puede servir incluso a todos nosotros ahora estando refugiados en nuestras casas, digamos. O sea, eh, es un espacio que te puede entregar cierta paz y cierto como eh, regocijo incluso de tener tiempo para uno mismo a veces. Entonces, bueno, ante eso, convencidos de que era importante hacerlo, logramos entrar a imprenta al final, entre unas cuarentenas por aquí y por allá. De repente el Simón estuvo en cuarentena, yo estuve en cuarentena y él no, estuvo como así, o sea, obviamente ya no nos pudimos juntar más, digamos, sino que todo se convirtió en un proceso de finalizar el libro desde un aspecto virtual. Pero bueno, afortunadamente como no era la primera vez tampoco que publicábamos un libro, ya sabemos cómo se hacen todas estas cosas, el resultado fue que ya hace creo que unas 2 o 3 semanas ya el libro había salido de imprenta. A mí me llegó una copia, que es la que tengo, me llegó por un Rappi o algo así, ¿no? Me llegó una copia y, y ya de alguna manera, si bien es diferente a las otras veces, porque no, igual es lindo hacer el lanzamiento, por supuesto, igual lo pensamos y fue como, bueno, hagamos algo igual. Y ahí salió la idea de hacer un lanzamiento por Instagram, ¿no? Una cosa, yo jamás había hecho un live de Instagram. Yo me imagino que Simón tampoco, en verdad. Pero, y planificar cómo hacer un live de Instagram que no sea, digamos, una charla académica, porque no nos parecía para nada el espacio. Entonces, ahí también empezamos, tuvimos algunos brainstorming, todo virtual, por supuesto, jamás nos hemos juntado a ver algo, es todo ha sido desde nuestras casas. Y ahí también nos pensamos en este como sorteo de libros con preguntas sobre Gabriela Mistral
y de alguna manera bueno, que yo siento que salió súper bien, o sea, hemos tenido como súper buenos comentarios de ayer, que la gente lo pasó bien, qué sé yo, y la verdad es que yo me entretuve mucho, se me pasó volando el tiempo, y fue súper interesante, en verdad, también como darse cuenta lo importante que es ir como adecuándose a las épocas, ¿no? Y a lo que nos vaya pasando, que de alguna manera pensar que hoy bien, si bien hoy día estuvimos obligados a hacer este lanzamiento virtual, sí hubieron cosas que no habríamos podido tener si lo hubiéramos hecho presencial, como por ejemplo había gente mirando desde, bueno, ustedes desde allá, había gente desde Vicuña, como si hubiéramos hecho un lanzamiento así tradicional, probablemente habríamos tenido menos gente conectada, menos gente pendiente y habríamos estado centralizándolo. Entonces, al final son cosas positivas que uno también puede sacar a la larga, digamos, de lo que ha sido el trabajo práctico de sacar un libro en plena pandemia. Y más allá del lanzamiento también, pucha, había mucha gente pidiendo el libro por la página web de La Pollera, gente escribiendo, los ebooks se han comprado mucho también, entonces yo siento que fue un acierto seguir adelante con el proyecto de todas maneras y que también lo hemos podido hacer bien, o sea, que no nos hemos visto, o sea, ninguno de nosotros es un Matusalem, digamos, al lejano de la tecnología, entonces no hemos podido adecuar bien, digamos, a ese proceso. Y al final, claro, lo importante es que el libro ya está ahí, que hay gente leyéndolo y que como te digo, ha sido reconfortante para otros. Y en el fondo eso es lo que es el verdadero motivación de por qué hacemos estas cosas, ¿no? Ujú. En este sentido, Diego, y ya hablando netamente del libro, em, ¿qué, qué- cuál es el aporte o cómo revisitamos la figura de Gabriela Mistral en este libro? Mira, después de todos estos años que yo llevo trabajando con la obra de Gabriela Mistral, ya habíamos trabajado su poesía, bueno, con Poema de Chile, habíamos trabajado como la figura más intelectual, ¿cierto? Con la antología política, con Pueblo Humanidad Futura. Y siempre me había quedado como pendiente el abordar un aspecto que a mi juicio es transversal a todos los otros de Gabriela Mistral. Y que uno no puede entender bien a la poeta, no puede entender bien a la intelectual, no puede entender bien a la diplomática, ni siquiera a la maestra, si es que no está consciente de este aspecto de su vida espiritual y la influencia que tiene esta vida espiritual en todas las otras aristas. O sea, desde cómo se plantea ella como artista, o cómo se plantea desde el rol de la maestra, o cómo hay que hacer las relaciones diplomáticas, todo está bajo un paraguas de su vida espiritual. Entonces, me parecía que era muy relevante hacer un libro que mostrara también la diversidad espiritual que tuvo ella, su curiosidad amplia en ese sentido, y que de todas maneras iba a iluminar también otros análisis de los otros aspectos de su vida y de su obra. Entonces, con esta tarea pendiente, me puse a hacer este libro y de a poco también me fui dando cuenta que así como durante muchos años la idea inmovilizada de Gabriela Mistral que teníamos, que era la de la maestra rural que escribía poesía infantil y que a poco digamos, se ha ido movilizando hacia otra cosa, me da la impresión. Está también esta figura como de la mujer católica, conservadora, qué sé yo, un poco sumisa, y que en ningún caso lo es, ¿no? Entonces también me pareció que era muy importante, una vez más, poner en relieve aspectos realmente desconocidos de la vida de Gabriela Mistral y tan trascendentales como para poder entender su obra y su vida más allá, ¿no? Profundicemos justamente en eso, Diego, porque eh, algún lector o algún auditor más inocente, más incauto, podría pensar que esto trata de la misa de los domingos, por ejemplo, Claro. y aquí hay algo mucho más amplio que es lo que estamos revisando en este texto y que, como dices tú, cruza básicamente toda la vida de Gabriela Mistral. Tenemos una imagen claro, quizás pechoña desde algunos puntos de vista, pero hemos visto otra imagen mucho más secular últimamente, y que es la que quizás más se nos aproxima también en los últimos años, desde ese punto de vista. ¿Cómo entonces, en el fondo, Gabriela Mistral ve la espiritualidad, ve este tema de la espiritualidad, pensando en Dios, pensando en las deidades y también en lo que ella hizo en su vida, por supuesto?
Sí, bueno, hay varios niveles desde los que se puede contestar tu pregunta, Eduardo. Yo creo que hay varias cosas que hay que tener como consciente, ¿no? Una es que ella se formó, o, digamos, fue autodidacta también en el plano religioso. O sea, ella no fue una inconforme con los dogmas, en el sentido de que le pueden haber entregado toda la catequesis y todas las estructuras correctas para seguir dentro de la iglesia que le correspondía, y ella fue una insatisfecha en ese sentido. Entonces, a partir de sus, digamos, primeras incursiones con la teosofía, en la década del 10 sobre todo, descubre toda la gama de religiones que hay en el mundo, ¿no? De las grandes religiones, y también algunos aspectos incluso medio sectarios, ¿no? De cosas menores, de religiones menores, medias esotéricas. Y digamos que desde todo este abanico empieza a estudiarlos de manera privada, por supuesto, en la época no era bien visto alguien que tenía, o sea, y también cómo ser budista en el Chile de 1910, seriamente, ¿no? Como que obviamente tiene que haber una apropiación y una modificación de los discursos. Y yo creo que, bueno, poniendo por sobre todo esto el hecho de que ella estaba convencida de que la vida espiritual, o sea, tener una vida espiritual que te lleva a niveles de reflexión mayor, a niveles de apreciación mayor, cosas así, era algo necesario. Entonces, tenemos por un lado la importancia de la vida espiritual y por otro lado este múltiple estudio que ella realizó de muchísimas religiones, incluso de ocultismo, ¿no? De vidas pasadas, viajes astrales, eh, clarividencia, telepatía, cosas así, ¿no? Los estudió todos ellos. De hecho, la biblioteca de Gabriela Mistral, que fue donada finalmente el año 2007, está en el Museo de Gabriela Mistral de Vicuña, que tiene alrededor de 600 libros. Yo creo que al menos la mitad de los libros de Gabriela Mistral, de su biblioteca personal, hablan de estos temas espirituales, ocultistas, esotéricos. O sea, eso te lo cuento para que tengamos una idea como de la importancia que ella le daba a estos temas, ¿no? O sea, no tiene las obras completas de Gogol, ¿no? Pero sí tiene 200 libros de estos otros aspectos. Entonces, tenemos por un lado esta vida espiritual necesaria, que ella veía como imperante, también porque te da confort a ti mismo, digamos, ¿no? El rezar no es solamente un acto de conexión con Dios, sino que también es un acto íntimo, personal, ¿no? Y en ese sentido ella, bueno, prefirió más la meditación muchas veces que los rezos, pero digamos la conformación de una vida espiritual eh, vista desde un plano de la libertad, o sea, desde ella acercándose a todos estos aspectos, yo te diría que es como el centro de lo que también está recogido en este libro, digamos, que es explicar que como vida pública, claro, era una cristiana de la época, qué sé yo, pero desde el aspecto privado era quizás mucho más budista o hinduista a veces, que una seguidora de un discurso, de un sermón de un domingo en una misa. No, yo creo que ni siquiera iba a misa, ¿eh? Probablemente. No sé, no creo, en verdad, que haya ido a misa. No, no le gustaban para nada las instituciones en ese sentido, por ser dogmáticas, por ser cerradas, ¿no? Que exactamente la manera diferente a la que ella enfrenta este discurso, este misterio, ¿no? Ujú. La conversación hasta ahora es con Diego del Pozo, él es el autor de Toda culpa es un misterio, antología mística y religiosa de Gabriela Mistral. Eh, una nueva arista se abre con Gabriela Mistral a raíz de este libro, ¿cierto? Ya lo decíamos. Y tú que has estudiado, Diego, la obra, digamos, la obra gruesa de Gabriela Mistral, ¿en qué poemario se puede notar mayormente este camino espiritual? Pensando, por ejemplo, en Desolación, en Tala, o en algunos poemas particulares, este camino que también se cruza con la vida de la autora y que de alguna manera merma en su poesía. ¿En qué poemarios o cómo podemos rastrear este camino espiritual? Uh-huh. A ver, hay varias cosas interesantes ahí en lo que menciona Felipe, porque yo creo que no es, no es tan fácil decir como desde la lectura de su poesía vamos a entender toda su vida espiritual. Yo creo que no creo que sea posible, ¿no? Pero si hacemos el ejercicio al revés, digamos, si decimos desde lo que conocemos ahora de su vida espiritual, cómo nos acercamos a su poesía,
nos vamos a dar cuenta de cosas como, por ejemplo, todas las materias, toda la flora y fauna que hay dentro de su obra, que es enorme, ¿no? O sea, todo el poema de Chile, están los himnos a América, etcétera, tal hay mucho. Todas las reflexiones que hay sobre la vida y la muerte, Desolación, digamos, está lleno de eso, sobre el amor también. O sea que al final, si uno toma los aspectos centrales de la poesía de Gabriela Mistral, siendo consciente de su vida espiritual, de su, digamos, de su pata en el budismo, su pata en el cristianismo, su pata con San Francisco, digamos, su puzzle de todos estos aspectos, uno se da cuenta que su obra poética es un fiel reflejo de eso, ¿no? El uso que hace, por ejemplo, de los personajes del Antiguo Testamento, es una manera en que ella se nutre para su poesía. No sé, Sed, Ruth, etcétera, salen constantemente en su obra. Entonces, hay una narrativa religiosa que le sirve para desarrollar su obra, como así también hay toda una narrativa eh, mística y esotérica y de su vida espiritual que le sirven también para llevar adelante eso. O sea, me puedo aventurar, pero por ejemplo, si ella era una persona que creía en la reencarnación, tenía una vida, o tenía una percepción sobre lo que sucedía luego de la muerte, que la hacía entender dentro de otra lógica, incluso los sonetos de la muerte, ¿no? De esta mujer que va a amar al otro, incluso luego de la muerte. Es una percepción sobre la muerte no como un final, sino como un espacio en la continuidad, y claramente no es la visión católica, ¿no? Pero claro, solapadamente, eso es hacer una lectura quizás un poco forzada, ¿no? Porque no sabemos realmente qué tan metido está ahí, pero sí la presencia de Dios y de la naturaleza, que son como patrones muy fuertes de su vida religiosa, yo creo que está transversal en su obra. De ahí a aventurarme a decir, mira, en estos 10 poemas de Desolación, en estos 15 de Tala y en estos 10 de Lagar, se puede hacer un seguimiento del arco religioso de Gabriela Mistral. Me parece que entonces, quizás se podría hacer, pero claramente necesitaríamos más tiempo, digamos, como tendríamos que hacer una revisión de toda su obra, verlo en comparación, ¿no? Pero sí yo creo que hay o sea, es fácil identificar la relación directa, darnos cuenta de su sensibilidad espiritual, como les decía recién, ¿no? El amor, la muerte, la manera en que se enfrenta a eso, vemos que eso igual son los temas centrales de su poesía. Entonces hay una relación total. Es muy honesta la obra poética de Gabriela Mistral si conocemos también este aspecto de su vida, ¿no? Claro. Pero Diego, y en los últimos años hemos visto una suerte de acercamiento también a Gabriela Mistral a nivel popular, si se quiere. Ujú, Hemos ido redescubriendo quizás la figura de Mistral de ujú, manera inversamente proporcional. Quizás ha ido decayendo quizás el aprecio por Neruda, por decirlo de alguna claro, manera, al tiempo que ha ujú, ido subiendo claramente este reconocimiento por Mistral, y libros como este de alguna manera también vienen a aportar justamente a ese redescubrimiento, a ese acercamiento, y también, por qué no decirlo, a esa vinculación con la poetisa que ahora también se identifica con muchas causas que tienen mucha relación con la contingencia. Esto de la educación, por supuesto, que ha sido transversal siempre, el tema de su ujú, sexualidad, el tema ahora de también salir de esto dogmático de la religión, de poder ujú. también expresarse en otros aspectos. ¿Qué tan vigente se vuelve justamente hoy leer a Mistral? Leer lo que escribió hace tantos años también, cuánta importancia cobra justamente en el Chile de hoy. Sí, mira, yo siempre digo que son cosas como muy de opinión de cada uno, ¿no? Pero para mí Gabriela Mistral es una artista y una intelectual y un ser humano que está como sobre el momento histórico que le tocó vivir, ¿eh? Entonces, en ese sentido, las reflexiones que tiene ella o su obra, o incluso sus reflexiones íntimas, no, no solamente me refiero como a su postura política o social, eh, son miradas que trascienden al lugar desde donde se escribieron y que son mensajes y ideas que yo creo que nos pueden iluminar hoy. O sea, ella tenía una visión sobre la humanidad que no se ha llevado a cabo. No es como que uno diga ya es tarde, no, no es para nada tarde, sino que por el contrario, es como poner en relevancia las cosas que ella decía que hoy día caen de cajón, pareciera obvio, ¿no? Decir como, bueno, sí, lo importante es construir una sociedad en torno a la educación, preocupado en la infancia, que los profesores tengan un rol relevante en nuestra sociedad, que vivan tranquilos, que sean
desde bien que tengan salarios, digamos, ad hoc a la responsabilidad que tienen, hasta la formación que tengan, la preocupación por el medio ambiente, ¿no? Como que son cosas que hoy día es como, bueno, obvio, hay que hacerlo, pero claro, si uno dice, lo estaban planteando hace ya casi 100 años, 90 años, si hubiéramos logrado ese proyecto, que está muy detallado por lo demás en la obra de Gabriela Mistral, quizás hoy día no tendríamos los problemas que tenemos, ¿no? Me explico, ¿no? Que es como, es difícil decir estas cosas no, ya son del pasado, cuando no se han hecho realmente, cuando la reflexión ha sido siempre otra. Entonces, volver a leer Gabriela Mistral hoy día, o leer a Gabriela Mistral, traerla, sobre todo para las nuevas generaciones, es iluminarlas en el sentido de que si tenemos una sospecha de qué es lo que deberíamos hacer, siempre es bueno leer a gente que ya reflexionó sobre estos temas y nos puede orientar también hacia qué lugares donde deberíamos estar conduciéndonos hoy. En ese sentido, claro, yo he logrado hacer selecciones de como temas que son relevantes hoy y la verdad es que es muy complejo reducirlo, porque casi todas las cosas que planteó Gabriela Mistral en su vida podrían tener un efecto hoy día. O sea, su preocupación por la igualdad de género, o sea, son todas cosas súper vigentes, digamos, eso es lo que voy. Como que no puede ser más actual. El otro día, la semana pasada, hubo como un juego en Twitter, algo así, que era como, esta frase podría haber sido escrita ayer, y varias gente publicó cosas de Gabriela Mistral. Yo siempre hago como el test de los fake news, ¿no? Como de fake Mistrales, ¿no? Cuando hacen como, comparten un poema por ahí que no es de Mistral y que dicen que es de Mistral, o una reflexión, cosas así. Y la verdad es que hubo gente que hizo bien el trabajo y habían unas 20 o 30 frases que podrían haber sido efectivamente escritas hace un mes, digamos, como cosas sobre la manera de enfrentarnos como sociedad y entendernos mejor, dejando de lado nuestros privilegios materiales, ¿no? Cosas así, ¿no? Como frases inmovilizadas, el Chile de los últimos 3 meses o 4 meses, o 6 meses ya, no sé, en qué fecha estamos, bueno, pero desde octubre ahora, digamos. Son cosas que, claro, ella planteó de manera súper clara y tácita, y que sin duda son una contribución a lo que somos hoy día. Eso por un lado. Y lo otro es que hay otra cosa que es bien interesante, que es como todos nosotros, por el mero hecho de ser chilenos, deberíamos tener dentro de nuestra identidad cultural más integrada a Gabriela Mistral. O sea, el mero hecho de que eso suceda de manera más, digamos, contundente en las escuelas, hace que inmediatamente seamos menos pobres culturalmente. Y eso ya nos pone en otro lugar frente al futuro como sociedad, ¿no? Entonces, creo que la vigencia tiene que ver con la actualidad de sus temas, pero también por lo importante que es nutrir una identidad cultural que nos haga reconocernos a unos y a otros. Y en ese sentido, yo entiendo la controversia que genera Neruda. Yo hice un documental de Neruda, estoy muy compenetrado con su historia, digamos. Eh, pero entiendo que puede ser hoy mejor tener a Mistral como el punto de unión entre todos que a Neruda, digamos. Ya lo juzgará la historia en el futuro de nuevo, pero al principio creo que Gabriela Mistral solamente nos puede llevar a lugares positivos, ¿no? Un personaje que logra unar a la derecha, a la izquierda, al norte, al sur, a todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un personaje que tiene que tomar un rol más preponderante en lo que significa nuestra identidad nacional. Y eso también la convierte en algo, una discusión muy actual, por supuesto, ¿no? Perfecto, perfecto, Diego. La verdad es que se nos pasa bastante rápido el tiempo aquí en el programa habitualmente y esta no es la excepción. Quedan algunas cosas que teníamos en la pauta, pero que dan para otra conversación en realidad o probablemente. Queremos agradecer a Diego del Pozo, él es el autor de esta antología, Toda culpa es un misterio, una antología mística y religiosa de Gabriela Mistral. Queremos agradecer por estos minutos de conversación, por dejarnos también entrar a la comodidad de su casa, también compartir nuestras propias casas, ¿verdad? Así que, Diego, muchas gracias y esperamos que estés muy bien, esperamos que también los proyectos que vienen a continuación sean tanto o más exitosos que este aporte sobre Gabriela Mistral. No, gracias a usted, Eduardo, Felipe, muchas gracias por la invitación, espero que estén muy bien y bueno, cuando quieran nos juntamos a conversar, ahora es más sencillo aparte, así que aún más fácil, ¿no? Muchas gracias, ¿eh? Que estén muy bien.